en obras. Bueno. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Hoy vamos a seguir continuando con nuestro seminario, el segundo día. El día de hoy se trata, de las pruebas bíblicas. Es muy importante conocer que todo lo que viene en la Biblia es verdad, ¿sí? Hay muchas personas que piensan que la Biblia es un libro tal vez mitológico, tal vez, no sé, de historias que no son comprobables. Piensan que son historias que nunca sucedieron. Tenemos que entender una cosa: la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y Dios dice mentiras? No, Dios no dice mentiras. Entonces, si viene acá escrito y es palabra de Dios, ¿será verdad o mentira? Es verdad. Todo lo que viene escrito en la Biblia es verdad. Y por supuesto, como vimos ayer, Dios nos muestra las pruebas. No nada más nos dice, esto es así y se acabó. No, sino que Dios ha permitido que las pruebas estén ahí para todo el que quiera buscarlas. Hoy vamos a ver por eso pruebas bíblicas que son hechos que la gente generalmente cree que no son ciertos, pero que realmente se pueden comprobar. ¿Sí está bien? Vamos a comenzar con oración. Te damos gracias, Padre Santo Misericordioso, por este tiempo que nos das, segundo día del seminario. Te pedimos, Padre, que nos des mucha sabiduría a todos para comprender bien tu palabra, a mí el que predica para explicarla lo más claro posible. Ayúdanos a comprender, Padre, que todo lo que viene en tu palabra es verdad, que nada se ha agregado, nada se ha quitado, y todo lo que viene es lo que tú le dijiste a tus profetas por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, para comprender todo esto y guardarlo en nuestro corazón, la verdad de tu palabra. Ayuda a todos los que están también de camino, que todavía no llegan, para que puedan llegar a tiempo a escuchar. Te encargamos todo este tiempo, desde el principio hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Bueno, vamos a buscar la primera palabra. Es Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es sumamente importante. Acá dice que para tener fe, ¿cómo se tiene fe? Tenemos que escuchar. ¿Y qué es lo que tenemos que escuchar? La palabra de Dios. Es decir, solamente la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a tener fe. ¿Qué entendemos por fe? Creer. Creer en todo lo que viene en la palabra. La misma palabra de Dios es la que nos ayuda a tener fe. Es decir, uno solo, una persona, no puede por sí misma tener fe. La fe también se la da Dios, ¿se entiende? Y la fe Dios nos las da conforme vamos aprendiendo de la palabra. Por eso es sumamente importante que leamos y estudiemos la palabra de Dios. Y mientras más la conocemos, más fe vamos teniendo. ¿Sí? Así es. La persona que generalmente lee poco la Biblia tiene una fe muy pequeña. Es muy fría, no cree nada de Dios. Uno, mientras más conoce la Biblia, mientras más la estudia, mientras más medita en ella, su fe es más fuerte. Y así es. ¿Por qué? Porque lo que da la fe es la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, Dios nos ayuda a crecer en la fe. Salmos 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Aquí esta palabra nos explica, Dios tiene el control de toda la historia de la humanidad. Realmente Dios gobierna el mundo, ¿sí? Tenemos que entender que Dios tiene el control de todo lo que sucede, es decir, Dios conoce el futuro. Dios creó el mundo desde el principio, desde antes de la fundación de este mundo, ya estaba Dios. Dios tiene el control de todo lo que sucede, ¿sí? Por eso así esta palabra dice, el rey su reino domina sobre todos, es decir, Dios tiene el dominio de todo lo que hay. Las guerras que suceden, las enfermedades que hay,
Hay muchos, por ejemplo, cuando surgió el coronavirus, decían, ¿por qué sucede esto? Pensaban que incluso le oraban, y si está bien, orarle mucho a Dios para que el coronavirus se terminara. Pero lo que la gente no quiere entender es que también el coronavirus, Dios lo permite. La guerra que hay ahorita de Rusia contra Ucrania, Dios la está permitiendo. Y ahí es donde tenemos que pensar el por qué la está permitiendo. Es porque el mundo está creciendo cada vez más en pecado. Y son castigos que Dios está mandando al mundo. Pero el castigo que se viene próximamente no tiene comparación. Es mucho más fuerte. Tenemos por eso que conocer qué sucedió en el pasado. Cuando los pueblos del pasado pecaron, Dios los castigó. Dios no deja el pecado sin castigo. Dios lo castiga. Y eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Dios es amor, como todos sabemos, pero también Dios es justicia. Dios es justo y no deja sin castigo el pecado. Lo que está sucediendo ahorita es por el pecado que hay en el mundo. Igualmente, en el pasado sucedieron muchas desgracias por el pecado del hombre. ¿Sí? Salmos 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justamente aquí dice estos dos atributos de la personalidad de Dios. Es justicia, es decir, es justo. Misericordia y verdad quiere decir que es su salvación, representa su amor. Justamente este versículo nos enseña uno. Justicia y juicio es el juicio de Dios. El 2, misericordia y verdad, es la salvación de Dios. Dios es justicia y es amor. ¿Sí se entiende? La gente generalmente nada más piensa o cree en el Dios de amor. No quiere creer en el Dios de justicia. No quiere creer en el Dios justo, en el Dios que abomina y castiga el pecado. Por eso cuando sucede algo malo, la gente no piensa que eso que está sucediendo es realmente un castigo que Dios está mandando. Porque Dios castiga el pecado. ¿Sí se entiende? Eso no lo debemos olvidar. Y como muestra, vamos a ver las pruebas que sucedieron en el pasado, donde hubo pecados muy grandes y Dios siempre les mandó el castigo. Dios manda el castigo por el pecado. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie puede siquiera pensar, no creo que Dios me esté viendo. No creo que tenga importancia lo que yo esté cometiendo. No creo que a Dios le importe el pecado tan pequeño que yo estoy cometiendo. Recuerden, a Dios nadie lo engaña. Por supuesto que Dios va a saber absolutamente todo lo que hacemos. Y en el día del juicio no nos va a poner de frente. ¿Sí? ¿Por qué Dios no juzga a las personas inmediatamente? Esa es una buena pregunta. Muchas veces las personas tienden a malentender. Es decir, cometen un pecado, saben que hicieron mal, pero no viene la reprensión o el castigo de Dios. Y entonces piensan, entonces Dios está permitiéndome esto. Dios en cierta forma me está dando oportunidad de seguir así. Y entonces vuelven a pecar y vuelven a pecar y vuelven a pecar hasta que tarde o temprano llega el castigo de Dios. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Dios no castiga inmediatamente cuando una persona peca? Porque Dios es misericordioso. Dios nos da la oportunidad primero de arrepentirnos, ¿sí? Nos da la oportunidad de arrepentirnos y de regresar a su camino. Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Así dice, es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la iniquidad, sí, Dios es misericordioso y nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos y compongamos el mal camino que estamos llevando. ¿Sí? Pero luego las personas malinterpretan esta misericordia de Dios pensando que
a Dios no le importa el pecado. Y sí le importa. Lo malinterpretan. Dice acá Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto para hacer el mal. Es como dice acá, una persona cuando peca y se da cuenta que no viene la represión de Dios, entonces dice, no pasa nada, no le importa entonces a Dios, entonces puedo yo seguir haciendo esto mismo las veces que yo quiera. Piensan que a Dios no le importa. No hay que malentender. Dios nos tiene misericordia y paciencia. Espera que nosotros nos arrepintamos y regresemos a Él. No es que nos está dando el permiso de estar haciendo eso. Quiere que nos arrepintamos y nos da tiempo para arrepentirnos. Pero ¿qué pasa si pasa el tiempo y no nos arrepentimos? ¿Qué sucede? Ahí es cuando viene el castigo de Dios. Dios siempre es así. Dios primero da oportunidad para arrepentirse. Nos da tiempo para arrepentirnos. Pero al no querernos arrepentir, viene su castigo. ¿Sí? Eso lo vamos a entender muy bien el día de hoy. Salmos 94 del 8 al 9. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. No hay que pensar que Dios no nos ve. De veras, hay muchas veces cuando estamos tan acostumbrados a pecar, que pensamos, esto es algún pecado muy pequeño. No creo que a Dios le dé importancia. No creo que Dios me esté viendo. No creo que Dios esté al pendiente de mí. No se equivoquen. Dios es todopoderoso y está en todas partes. Y está viendo a cada uno de nosotros. ¿Quién creó los ojos que tenemos y los oídos que tenemos? Dios los hizo. Por supuesto que Dios sabe perfectamente bien todo lo que hemos hecho. No malinterpretemos su paciencia y misericordia con que no le interesa nuestro pecado. Está esperando que nosotros nos arrepintamos. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. El tiempo de arrepentirnos tiene un límite. ¿Cuándo se puede decir que nuestro tiempo de arrepentirnos se termina? Cuando morimos. Ahí ya no hay más tiempo. El tiempo de arrepentirse es en esta vida, mientras estemos en este mundo. Cuando vayamos al juicio de Dios, ahí Dios va a aplicar su ley. El tiempo de arrepentirnos es mientras vivamos. ¿Sí? Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Sí, Dios puede perdonarnos. Si nosotros nos arrepentimos verdaderamente, Dios nos puede perdonar, ¿sí? Pero entiendan, no tiene por inocente al culpable. Si no nos arrepentimos, si no componemos el camino, la vida que llevamos, nos vamos a topar tarde o temprano con el castigo de Dios. Y el castigo de Dios no es ligero. No es poco, no es leve. Puede llegar a ser muy fuerte. ¿Sí? Dios tiene el control de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Dios conoce el futuro. Tanto Él estuvo desde antes de la fundación del mundo y Él hizo todo lo que hay en el mundo, como también Dios revela a nosotros los hombres el plan que Dios tiene del futuro, para que cuando se cumplan las palabras del futuro, nosotros nos demos cuenta que la Biblia es verdad. Entonces en la Biblia Dios nos enseña cómo comenzó todo, nos enseña historia muy antigua, cómo comenzó todo, pero también nos enseña lo que viene en el futuro, lo que no se ha cumplido. El día de hoy vamos a comenzar a ver la historia del pasado, pero con una lección muy importante. Justamente que Dios castiga el pecado.
Dios es misericordioso y primero da tiempo para arrepentirse, pero al no arrepentirse, da el pecado. ¿Sí se entiende? Deuteronomio 18 del 21 al 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con precisión habló el tal profeta, no tengas temor de él. Miren, esa es una palabra que tenemos que entender bien. El pueblo de Israel fue rescatado por Dios por medio de Moisés de Egipto. Se abrió el mar rojo, ¿verdad? Conocemos bien esta historia de cuando el mar rojo se abrió. El pueblo de Israel pasó por en medio y cuando el ejército de Egipto trató de ir tras ellos, el mar rojo se cierra. Después Moisés sube el monte Sinaí y Dios les da los 10 mandamientos. Y todo el pueblo de Israel puede ver cómo Dios se manifiesta con mucho poder por medio de Moisés. En pocas palabras, el pueblo de Israel no tenía ninguna duda que Moisés era un profeta verdadero de Dios. No lo dudaban. ¿Pero qué pasó? Por desobediencia de Israel, Dios no les permitió entrar a la tierra que Él les había prometido. Quedaron dando vueltas durante 40 años en el desierto. Moisés se hizo viejo. Aunque dice la Biblia que todavía tenía fuerza y vigor, ya tenía 120 años cumplidos. Y Dios le advirtió a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces el pueblo de Israel se hizo una pregunta muy interesante. El pueblo de Israel se puso a pensar, Moisés, no tenemos duda de que sea un profeta verdadero, pero el día de mañana que falte Moisés y se levante otro profeta en su lugar, ¿cómo podemos reconocer que el profeta es verdadero y no nos está hablando de su propia imaginación? ¿Cómo podemos saber que ese profeta de verdad Dios lo está mandando? Eso se lo preguntaron a Moisés. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cómo podemos nosotros conocer que un profeta es verdadero? ¿Cómo lo podemos reconocer? Que Dios realmente lo mandó. Tiene que decir profecías del futuro. Tiene que conocer la palabra del futuro, es decir, Dios conoce el futuro y Dios advierte de los eventos del futuro a la humanidad por medio de sus profetas. El profeta tiene que hablar palabra del futuro y esa palabra del futuro se tiene que cumplir. Si no se cumple, ese profeta es falso. Dice la palabra, no tengas temor de él, es decir, no le hagan caso. Es lo que acá dice. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. El profeta tiene que decir palabras del futuro, profecía que no ha sucedido. Y si no se cumple, ese profeta es falso, porque Dios conoce el futuro. Entonces, de esta manera, Dios demostraba que la palabra era de él, porque la palabra del futuro se cumplía. Y también Dios, de esta manera, confirmaba al pueblo de Israel que qué profetas eran verdaderamente enviados por él y qué profetas no. ¿Cómo pudo reconocer entonces Israel qué profetas eran verdaderos? Gracias a esta palabra. Luego hay muchas personas que conocen y dicen, pero yo veo que la Biblia en el Antiguo Testamento, unas Biblias tienen más libros, otros tienen menos libros. ¿Cuál es la verdad? ¿Saben cuál es la verdad? Hay que irnos a ver lo que los israelitas reconocen como los verdaderos libros inspirados por Dios del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Porque Dios le dio la sabiduría a los israelitas de saber reconocer qué profetas son verdaderos y qué profetas no. ¿Ustedes qué piensan? Los libros del Antiguo Testamento escritos por los israelitas, ¿cuáles son? Son igual a como está la Biblia de ellos, son los que tenemos, si lo quieren revisar, son los que tenemos en la versión de la Biblia de la Reina Valera. Son los mismos libros. ¿Sí se entiende? Son los libros reconocidos por los israelitas que son verdaderos. Por eso no tenemos que tener ninguna duda. Lo que estamos estudiando es palabra verdadera, correcta.
reconocido por el pueblo de Israel que esos profetas eran verdaderos, porque dijeron palabras del futuro que se cumplieron. ¿Sí se entiende? No debe de haber ninguna duda. Tenemos la comprobación, y lo vamos a ver el día de hoy, que todo lo que viene en la Biblia es verdad. Lo dicho por los profetas de Dios. ¿Sí se entiende? Isaías 41, 21 al 22. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimetría y hacednos entender lo que ha de venir. Así Dios le lanzó un reto a los dioses falsos, diciéndoles, a ver, si realmente son dioses, tienen que saber dos cosas. Cómo comenzó todo desde el principio, y también tienen que conocer lo que va a suceder después. Tienen que conocer la palabra del futuro. Dice Dios, presenten sus pruebas. Los dioses falsos nunca respondieron el reto porque no existen. Pero Dios, que es el verdadero, presentó sus pruebas. Y las pruebas están ahí para todo el que las quiera buscar. ¿Sí se entiende? Es lo que vamos a ver el día de hoy. No nada más es creer por creer, no. Dios dejó las pruebas para que nosotros tuviéramos fundamento, que nos diéramos cuenta que la palabra de Dios es real. Isaías 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dios es el dueño de la historia de la humanidad, es el que controla todo. Y acá, como dice, Él anuncia lo que va a pasar desde antes que suceda. ¿Sí? Anuncia lo por venir desde el principio. A eso se refiere. Dios nos ha advertido, va a suceder esto, para que cuando suceda nos demos cuenta. Es palabra verdadera de Dios y realmente los profetas eran verdaderamente enviados por Dios. Y por supuesto dice, tiene que saber qué sucede desde la antigüedad, desde el principio, los tiempos antiguos. ¿Sí? Por eso vamos a ver la historia de la humanidad a la vista de Dios, primeramente comenzando con el pasado. Vamos a revisar eventos históricos muy importantes que vienen en la Biblia. Y vamos a buscar qué pruebas Dios nos ha dejado para saber que esos eventos históricos realmente sucedieron. Vamos a comenzar primero con el jardín del Edén. Muchos lo conocen como el paraíso, donde vivieron Adán y Eva. ¿Dónde creen que estuvo el jardín del Edén? Hay muchos que de entrada no creen que el jardín del Edén existió. Otros que sí creen, piensan que el jardín del Edén nunca estuvo en este mundo, sino que estuvo tal vez en otro planeta o en otra parte, y que cuando Dios expulsó a Adán y a Eva, como quien dice, los vino a dejar aquí a este mundo. ¿Es así? No. El jardín del Edén estuvo en este mundo, y la Biblia nos dice en dónde estuvo el jardín del Edén. Nos da como una dirección, una localización donde estuvo el jardín del Edén. Vamos a ver. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Es decir, un río se dividía en 4. El nombre del uno era Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, traducido es Tigris. Ese es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Fíjense lo que acá dice la palabra. Del jardín del Edén salía un río, y ese río se repartía en 4 brazos. Y nos da los nombres de los 4 ríos: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates.
De estos 4 ríos, ¿a algunos se les hace conocido? El Tigris y el Éufrates son ríos que todavía existen, están todavía vivos, como quien dice, todavía son ríos que se encuentran en la actualidad. ¿En dónde? En un país que se llama Irak, en el Medio Oriente. Entonces, alrededor de estos 2 ríos, nos dice la Biblia, que ahí tendrían que estar, más bien, ahí estaba el jardín del Edén. El problema es que el Pisón y el Gijón ya no existen. Son ríos que ya no existen. Solamente quedan el Tigris y el Éufrates. Entonces tendríamos que localizar, encontrar cuáles son los ríos Pisón y Gijón para más o menos tener la pista de dónde estuvo el huerto del Edén. Vamos a ver un video porque ya el lugar se encontró. Ya gracias a los satélites vistos desde el espacio, ya se pudieron dar cuenta de dónde estuvieron los 2 ríos que faltan. Y entonces ya se sabe dónde estuvo el jardín del Edén. Vamos a ver el video. El jardín del Edén, el lugar bíblico donde nació la humanidad. En 1987, una respetada revista publicó un artículo sobre el trabajo de un arqueólogo poco conocido llamado Juris Sarins. En él, Sarins afirmaba conocer la localización exacta del paraíso, el jardín del Edén. Muchos biblistas pensaban que la historia era una mera alegoría sin una base real. La mayoría de la gente no le interesa pensar, digámoslo así. Si os dijera que iba a investigar el jardín del Edén basándome en la historia del Génesis, la gente diría, ¿pero por qué? Sorprendentemente no se trataba de una búsqueda religiosa, ni iba a la caza de un tesoro o de alguna reliquia valiosa. Era un viaje motivado simplemente por la sed de conocimiento. Y a pesar de ser un ateo convencido, creyó que la respuesta se podría encontrar, por extraño que pareciera, en una leyenda bíblica. Una persona de fe diría, sí, creo que eso pasó y se acabó. Pero un científico se preguntaría, ¿por qué contaron esa historia? ¿De dónde proviene y qué se esconde tras ella? Y entonces, como un detective, empezaría a buscar pistas. La búsqueda del jardín del Edén llegó hasta el paisaje físico del este de Arabia y a la complicada cuestión de los 2 ríos desaparecidos, el Gijón y el Pisón. Sabemos que el Tigris y el Éufrates están claramente en Irak en la actualidad. La pregunta es dónde podría haber otros 2 ríos que conectaran con ellos. Y ahí es donde entra en juego la ciencia. En la época en que Sarins estaba en plena investigación, apareció una tecnología revolucionaria: las imágenes por satélite. La NASA acababa de lanzar el Landsat, un satélite diseñado para fotografiar nuestro planeta en su totalidad por primera vez. Hoy este tipo de imágenes son muy habituales, pero en los años 80 supuso toda una revolución. Un estudio exhaustivo de las imágenes reveló algo sorprendente. Un río, o más concretamente un canal seco, serpenteaba por el este de Arabia Saudí. Marcaba claramente el curso que había seguido un río en el pasado. Cuando miramos la imagen por satélite y lo vimos, fue como, ahí está. Luego empezamos a dibujar dónde estaban los otros ríos y tenía sentido. Había encontrado el tercer río, el Pisón. El río, que nace en el norte de Arabia Saudí, se llama Arima y tiene múltiples afluentes. Va bajando, da unos rodeos y luego fluye hacia el norte en lo que los árabes llaman Wadi Baden. Entonces da la vuelta y crea un enorme delta cerca de Kuwait. Ese sería el Pisón. Entonces dijeron, el Gijón nace en la tierra de Kush. Y dijeron, bueno, como os he explicado, Kush es otra palabra para Irán. Teníais que saberlo. Resulta que hoy en día sigue habiendo un río importante que nace en los montes Zagros, la tierra de Kush. Hoy en día se llama Karun. El río Karun, que nace en Irán, sigue existiendo. Todavía lleva agua y nace en los Zagros. Hasta que hicieron una presa en los años 70, también se unía al Tigris y el Éufrates exactamente en el mismo lugar que el Pisón. Al leer el relato en el Génesis, dice que los 4 ríos formarán un río. Así que una lectura muy cuidadosa indica que los 2 ríos que están hoy en Irak, el Tigris y el Éufrates, y el río que está en Irán, el Karun, y el río Fósil en Arabia, al unirlos y formar un río, está en la ubicación aproximada del norte del Golfo Pérsico. Y según la Biblia,
Ese río fluía a través del jardín del Edén. Así que basándome en las imágenes del sitio y una lectura atenta del texto hebreo, creo que la ubicación del jardín del Edén está bajo las aguas del Golfo Pérsico y no en la tierra. La extraordinaria visión de Juris Sarens demostró que la leyenda del jardín del Edén podía ser más que una parábola. Podía ser una historia real. ¿Sí se entendió? Es decir, gracias a las fotografías de satélite, se pudo encontrar el río que faltaba, que circulaba en el norte de Arabia Saudita. Y el otro río no se había identificado porque es un río que todavía existe, pero que por una presa que hicieron, dejó de tener contacto con el río que que produce el Éufrates y el Tigris. Entonces ya se encontraron los cuatro ríos dichos por la Biblia. Tenemos el Éufrates y el Tigris. Ya se lograron entonces localizar el Gijón y el Pisón. Y justamente dice la Biblia que un río formaba estos cuatro ríos. Quiere decir, fíjense, este río se mete en el mar, en lo que es el Golfo Pérsico. ¿Dónde estuvo el jardín del Edén? Justamente ahí, en el Golfo Pérsico. Ahorita, el jardín del Edén, ¿dónde está? Está debajo de las aguas del Golfo Pérsico. Ahí sería la real localización del jardín del Edén. Está enterrado, sumergido, debajo de las aguas, debajo de la tierra del Golfo Pérsico. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué hizo Dios una vez que expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén? ¿Qué hizo Dios con el jardín del Edén? La Biblia nos dice cuál fue el destino del jardín del Edén. Y es exactamente lo que este científico descubrió, este arqueólogo. Descubrió que el jardín del Edén está enterrado, sumergido, debajo de la tierra. La Biblia lo menciona. Ezequiel 31:18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Esto es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Acá dice, está hablándole Dios acá a un faraón de Egipto antiguo, pero se está refiriendo justamente lo que pasó con el jardín del Edén. Acá Dios manifiesta, Dios contó cuál fue el destino del jardín del Edén. Fue sepultado en lo profundo de la tierra, es decir, está debajo de lo profundo de la tierra. Justamente como dice lo que se ha descubierto, está debajo de las aguas del Golfo Pérsico. ¿Sí se entiende bien? Y hay algo importante, muy importante. Ustedes saben, ¿cómo podemos tener seguridad de que esta es la zona donde efectivamente se encuentra el jardín del Edén? Esta zona se caracteriza o tiene una característica muy especial, diferente a las otras partes del mundo. Es el lugar donde se produce más petróleo en todo el mundo, en todo el planeta. ¿Saben cómo se produce el petróleo? ¿Cómo se produce? Acá lo dice. Primero están los animales, pero los animales, por medio de un alud de tierra, quedan enterrados debajo de la tierra, pero muy profundo, a donde sus cuerpos no se descomponen. Y al pasar cientos o miles de años, estos restos de animales y de plantas también se transforman en petróleo. Luego ya llega el hombre y extrae el petróleo. Es decir, el petróleo son restos de animales y de plantas. Esta zona del mundo es la que tiene mayor cantidad de petróleo del mundo, ¿sí? Aquí están las aguas del Golfo Pérsico y debajo, ahí debajo, es donde se concentra todo este petróleo. Ese petróleo son los restos de animales y de plantas que quedaron sepultados. Y al quedar sepultados y al pasar el tiempo, se produjo el petróleo. El petróleo, en pocas palabras, que hay en esta zona del mundo, es la demostración física, la prueba física de que aquí estuvo efectivamente el huerto del Edén. De pronto uno puede saltar y decir, pero el jardín del Edén se supone que era el lugar más fértil, más frondoso de todo el mundo.
Y en otros lugares hay petróleo también, sí, acá en México también hay petróleo. Pero vamos a ver la cantidad de petróleo que se extrae en esta zona en comparación a otras partes del mundo. Vean, petróleo de Asia-Pacífico 4.2%, de América del Norte 5.5%, África 8.9%, Centro y Sudamérica 8.9%, Europa y Asia 9.2%, Medio Oriente 63.3%. ¿Hay alguna comparación? El petróleo del Medio Oriente es justamente el que se extrae aquí, alrededor de las aguas del Golfo Pérsico. Este petróleo, que es el 63% del total de petróleo que hay en el mundo, que se extrae, son restos del Jardín del Edén. Es más, a México no le alcanza el petróleo que produce. México también tiene que comprarle a estos países parte de su petróleo. Entonces, en pocas palabras, el petróleo convertido en gasolina con la cual ahorita estamos circulando en nuestros carros, sin saberlo nosotros, podemos estar caminando nuestros carros gracias a restos del Jardín del Edén. Porque ese petróleo son restos del Jardín del Edén. Entonces, ¿sucedió o no sucedió? Claro que sucedió. Y las pruebas están ahí. Se encontraron ya los 4 ríos. Y ahí está el petróleo, que son los restos del Jardín del Edén. La mayor cantidad de petróleo que hay en todo el mundo. Lo que nos habla que ahí en esa zona del mundo estaba llena de animales y de plantas. Ahorita esa zona del mundo, ¿cómo es? Es completamente desértica. No hay nada. Es decir, arriba es puro desierto y abajo lleno de petróleo. ¿No es eso un poco incoherente? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que antes, en la antigüedad, no era desértico, sino que tenía muchísima vegetación y animales. Ese es el Jardín del Edén. Esos son los millones de barriles que se producen diariamente de todos los países que están alrededor del Golfo Pérsico. Miren, Qatar 1.46, Irán 2.37, Kuwait 2.71, Emiratos Árabes 3.06, Irak 4.72 y Arabia Saudita 4.69. Estos son los 6 países árabes que están alrededor del Golfo Pérsico y son los 6 países del mundo que producen más millones de barriles diarios de petróleo. El que más es Arabia Saudita, justamente donde estaba el Jardín del Edén. No es ninguna casualidad. Ese petróleo son los restos del Jardín del Edén. Pero algo importante, ¿por qué Dios expulsó a Adán y a Eva y destruyó el Jardín del Edén? ¿Cuál fue la razón? El pecado. Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios de no comer el fruto que Él les prohibió. Eva se dejó tentar por Satanás. Después invitó a Adán y Adán también comió. Cuando ambos pecaron, Dios los castigó. Fueron expulsados del Jardín del Edén. Y al pasar el tiempo, el Jardín del Edén, Dios mismo los sepultó. ¿Se entiende bien? Todo esto que pasó fue por el pecado de Adán y de Eva. Entendamos, Dios castiga el pecado, porque Dios aborrece el pecado. ¿Sí se entiende? Ahora vamos a pasar a la historia del arca de Noé. Hay muchos que se preguntan, ¿realmente pasó o no pasó? Hay muchos que piensan que es una historia mitológica, como una historia fantástica, como una leyenda, como muchas leyendas hay. Pero no, no es leyenda, es una historia real. Realmente pasó el diluvio, realmente existió el arca de Noé. Y tenemos que encontrar las pruebas que Dios nos dejó para que supiéramos que esto realmente sucedió. Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué significa esta palabra? Recuerden, Dios
abomina el pecado, es decir, lo detesta. Pero Dios es misericordioso. Dios primero nos da un tiempo para arrepentirnos, y si no nos arrepentimos y el tiempo que nos dio se termina, entonces viene su castigo. El mundo antes del diluvio, después de Adán y de Eva, se fue llenando de pecado y estaba en grande pecado el mundo antiguo. Tanto pecado tenía que Dios decidió que iba a destruir a todo el mundo por medio de un diluvio de aguas. Pero antes de mandar el castigo, les dio la oportunidad de arrepentirse. Les dijo, 120 años. Si en 120 años no se arrepienten y regresan al camino que yo les digo que deben de ir, voy a mandar el diluvio de aguas. ¿Sí se entiende? ¿Cuánto tiempo les dio Dios de chance, de oportunidad para arrepentirse? 120 años. Esa palabra se la dijo Dios a la única persona de ese entonces que le era fiel a Dios. ¿Quién era? Noé. Para que Noé, no solamente Noé construyó el arca, Noé predicó la palabra de Dios a las personas de ese mundo. Para que si sucediera el diluvio, entraran en el arca. Y también para que se arrepintieran de sus pecados. ¿Qué pasó? ¿Se arrepintieron después de 120 años? No se arrepintieron. No tuvieron interés en escuchar la palabra. Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. En ese tiempo, como dice aquí la palabra, el mundo estaba lleno de pecado. Pecaba realmente mucho. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. La tierra estaba llena de pecado, llena de violencia. Y entonces Dios decidió destruir todo y volver a comenzar. Pero claro, primero les dio 120 años, porque primero es misericordioso. Pero si no queremos arrepentirnos, si no queremos escucharlo, si no queremos obedecerlo, entonces nos manda el castigo. ¿Sí? Dios entonces le dijo a Noé, hace un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Dios le dio el diseño a Noé. Le dijo exactamente de qué tamaño tenía que ser el arca. El arca hasta ese entonces era el barco más grande jamás construido. Era realmente muy, muy grande. Acá están sus medidas. 133 metros de largo, 23 de ancho y 14 metros de alto, dividido en 3 pisos, ¿sí? Podían caber 125,280 animales del tamaño de una oveja. Es decir, entraban muchísima cantidad de animales y también podían entrar muchísimas personas. Comparado con un estadio de fútbol americano, no sé si se logra ver, o de una cancha incluso de fútbol soccer, es más grande que la cancha. Aquí en Estados Unidos hicieron hace unos pocos años una réplica del arca de Noé de tamaño natural, tomando en cuenta las medidas que Dios le dio a Noé, que están apuntadas en la Biblia. Y acá está la foto. Vean la comparación de las personas con esta réplica del arca de Noé. Es el tamaño real. Así de este mismo tamaño era el arca de Noé. Y era, además recordemos, era de 3 pisos. ¿Se entiende? Es como si fuera un solo piso, serían 3 veces el largo. ¿Sí? Podían caber muchísimas personas y animales. Había espacio. ¿Pero qué pasó? Pasaron los 120 años y el mundo no se quiso arrepentir, no creyó las palabras de Dios que estaba diciendo a través de Noé. No se quisieron arrepentir, no tuvieron interés en la palabra de Dios. Y entonces se acabó el tiempo y Dios le ordenó a Noé que se metiera con todos los animales al arca. Se metieron todos los animales. Se metieron las pocas personas que creyeron. Ahorita vamos a ver cuáles son. Se metieron las personas y después, ¿quién cerró la puerta del arca? Dios cerró la puerta del arca. Génesis 7:16. Los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron,
como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta, no fue Noé. Esa es la razón por la cual cuando empezó a llover, por supuesto que cuando comenzó a llover, muchísimas personas al ver que era cierto lo que Noé estaba diciendo, seguramente más de uno fue al arca y debe haber tocado. Noé, ábreme, soy tu primo, soy tu amigo, ahora sí creo en ti. Vi que tienes razón, perdóname por burlarme de ti, ábreme. ¿Noé pudo abrir la puerta? No, porque la que la cerró la puerta fue Dios. ¿Se entiende? Dios cerró la puerta del arca para que nadie más se pudiera entrar al arca. ¿Por qué? Porque Dios dio 120 años para arrepentirse. No se quisieron arrepentir en el tiempo que Dios destinó. Al acabarse el tiempo, se acaba la oportunidad y no hay más oportunidad de arrepentirse. ¿Se entiende? Cuando la paciencia de Dios llega a un límite, dice hasta aquí y ya no más. Por eso tenemos que aprovechar la oportunidad de arrepentirnos cuando Dios nos da la oportunidad, no cuando sea demasiado tarde. ¿Cuándo es demasiado tarde para nosotros? Cuando muramos. Hay muchas personas que piensan que al morir van a llegar con Dios y como Dios es solamente amor, piensan que es así, solamente amor, los va a perdonar y los va a mandar al cielo. No, Dios es justicia, es amor y justicia. Si no se arrepienten en esta vida, cuando vayan al juicio, el juicio es momento de que Dios juzgue. Ahí es el Dios de justicia, porque va a juzgar. Y si hay pecados, serán mandados al infierno. Uno tiene que componer su vida aquí en este mundo. Tiene que tener interés en escuchar la palabra de Dios y obedecer, hacerle caso. No seamos como la gente de los tiempos de Noé, que no tuvo interés en la palabra de Dios. No quiso escuchar. Y al final se les acabó el tiempo y llegó la perdición para ellos. ¿Quieren pasar por la misma situación? Yo creo que no. Tenemos que arrepentirnos a tiempo, tenemos que conocer qué es lo que Dios nos quiere decir ahorita esta semana por medio del seminario. Hay que aprovechar el tiempo. ¿Sí? Génesis 6, del 6 al 8. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Hay muchos que tienen dudas. Si llovió 40 días y 40 noches, ¿de dónde salió tanta agua? Por ejemplo, hoy llovió y llovió bastante fuerte. Pero generalmente cuando es un aguacero, es raro que dure más de 2 horas. Un aguacero. Pero el diluvio fue un aguacero que no se terminó, día y noche, 40 días y 40 noches. Y entonces ahí es cuando las personas tienen dudas. ¿De dónde vino tanta agua para que cayera a la tierra? ¿Saben de dónde? Acá lo dice. Génesis capítulo 1 es cuando Dios hizo la creación en 7 días. Y cuando Dios hizo los cielos, es decir, el cielo que vemos que le llama la expansión, dice en la Biblia que antes la tierra solamente era pura agua. Y Dios lo que hizo fue separar las aguas. La mitad de las aguas la mandó para arriba, la mitad de las aguas la mandó para abajo y descubrió en medio el cielo. Y ahí en medio hizo la tierra. ¿Sí se entiende? Es decir, el mundo, la tierra, antes del diluvio, tenía una atmósfera de agua, de vapor de agua, afuera de la atmósfera. Es decir, así. Así era la tierra antes del diluvio. Esto tenía varios efectos muy buenos. Por ejemplo, esta atmósfera de vapor de agua bloqueaba los rayos dañinos del sol, los rayos UV. Esto provocaba que las personas que vivían en la tierra antes del diluvio vivían muchísimos años.
el más famoso de todos, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, Matusalén, vivió 969 años. Hay muchos que cuando leen la Biblia por primera vez y ven esto, se empiezan a burlar y decir, esto es mentira. Es imposible que una persona viva 969 años. Esto es mitología. No, sí pasó. Y la Biblia nos dice por qué. Porque esta atmósfera de vapor de agua bloqueaba los rayos dañinos del sol. Esto provocaba que las personas pudieran vivir mucho tiempo. Y además no habían cambios bruscos de temperatura en la Tierra. En el Polo Norte no bajaba de 10 grados centígrados. Habían bosques en el Polo Norte y en el Polo Sur. Ya se han encontrado. Y aún en los lugares más calientes de la Tierra no superaban los 30 grados centígrados también. La Tierra tenía como un efecto invernadero. Parte de los rayos del sol se bloqueaban y lo que entraba de calor no podía salir porque quedaba el calor encerrado. Pero era un calor ligerito. Es decir, el clima de la Tierra antes del diluvio era mínimo 10, máximo 30 grados. Sin viento. Eso provocaba que prácticamente no hubieran enfermedades. Era una vida muy, muy sana. No existía eso de que uno le da el viento frío por la espalda y al día siguiente amanece con la garganta irritada. Eso no sucedía antes del diluvio. Y luego los rayos del sol no te lastimaban, no te envejecían el cuerpo y por eso vivían tanto tiempo. Inmediatamente después del diluvio, ¿qué pasó en el diluvio? Que esta atmósfera de agua fue la que se precipitó a la tierra y por eso llovió durante 40 días y 40 noches, ¿sí? Es esta agua. Entonces esta atmósfera de la tierra después del diluvio dejó de existir. ¿Y qué pasó? Inmediatamente después empezaron a ver las estaciones del año. Empezaron a ver regiones muy frías y muy calientes en la tierra. Y algo importante, la edad que vivían los hombres se empezó a desmoronar de manera muy rápida en los siguientes 200 años después del diluvio. Miren, los hombres vivían prácticamente casi 1000 años antes del diluvio. Pero luego, después del diluvio, la edad de los hombres se derrumbó. Luego, después del diluvio, empezaron a vivir 800 años. Poco tiempo después, 700. Poquitos años después, 500. Pocos años después, 300. En la época de Abraham, ya vivían entre 200 y 300. Y un poquito después, ya al llegar con Moisés, ya la edad que Moisés murió a la edad de 120 años. Y ya era una edad muy anciana. ¿Sí se entiende? Es decir, ya en los tiempos de Moisés, hace 3500 años ya la gente vivía a lo mucho, por lo general, 100 años. Moisés más bien vivió muchísimos años, 120 años porque Dios se lo permitió. ¿Sí se entiende? Es decir, la edad de los hombres se derrumbó después del diluvio. Y ahorita, ¿cuántos años vivimos en promedio? Entre 70 y 80 años. Pero por eso la gente cuando lee esta palabra no puede creerlo, porque no sabe que la tierra antes del diluvio era un mundo diferente al que vivimos ahorita, con otras características también. Por eso los hombres podían vivir más. ¿Sí? ¿Qué pasó con las aguas del diluvio? Dice la Biblia que todo se inundó, hasta los picos más altos de la tierra se inundaron. Bueno, y entonces, ¿a dónde fueron a dar todas estas aguas? Salmos 33, 7. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Cuando sucedió el diluvio, ¿qué fue lo que hizo Dios, para que las aguas del diluvio se retiraran? Hizo dos cosas. Creó los abismos del mar. ¿Qué es un abismo? En ese momento, la corteza terrestre se meneó de manera muy violenta. Hubo fracturas en el suelo marítimo y entonces se formaron grandes hoyos en el fondo del mar. Esos son los abismos. Son hoyos muy profundos.
El más profundo que existe o que se ha encontrado es la fosa de las Marianas, que tiene una profundidad de 11.50 metros, es decir, 11 kilómetros de profundidad. En el Pacífico, ¿cuántas toneladas de agua creen que puede caber en el foso de las Marianas? ¿Cuántos millones de toneladas de agua? Muchísimas. Dios creó los abismos para depositar ahí las aguas del diluvio. Son 11 kilómetros de profundidad. El Everest mide 8.848 metros. Es decir, podríamos meter el Everest completo desde su base hasta la punta en la fosa de las Marianas y no llega al fondo. ¿Se pueden imaginar? Es el punto más profundo de la Tierra. Y ahora, la fosa de las Marianas no es la única fosa que existe. No es el único abismo que hay. Hay muchos otros. Ahí es donde Dios depositó las aguas del diluvio. Y también Dios la depositó en otra parte. ¿En dónde? En los polos. Job 37, del 9 al 10. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Dios creó las corrientes marítimas para llevar agua al polo norte y al polo sur. Y ahí el agua se congeló. Ahí se almacenó también el agua. Entonces, las aguas del diluvio quedaron almacenadas en los abismos y en los dos polos. Ahorita por el cambio climático hay mucha emergencia, porque el agua de los polos está comenzando a derretir. Yo creo que todo el mundo conoce esto que han dicho, ¿verdad? Y si esto no se arregla, se está calculando que para dentro de los próximos, digamos, 50 años, el agua en las costas, el agua va a subir entre 30 y 50 metros. Eso significaría que muchísimas ciudades marítimas que existen hoy en día van a quedar debajo del agua. Y estamos hablando que esto va a suceder en menos de 100 años, si no se llegara a corregir esto. ¿Sí se entiende? Hay muchísima agua almacenada ahí y se está comenzando a derretir. Un iceberg son gigantescos. Tienen millones de agua, ¿sí? Acá tenemos uno, todo lo que se ve en el fondo es la pared de uno. Son gigantescos estos témpanos de hielo. Tienen millones de agua y el problema es que se están comenzando a derretir. ¿Qué sucedería? Pues que obviamente el nivel de las aguas empezaría a aumentar. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Esta historia del arca de Noé y del diluvio es cierta? Hay muchos que piensan que no. ¿Cómo es posible, dicen, que haya habido tanta agua para que todo quedara inundado hasta los picos más altos del mundo? ¿Cómo es posible lo del arca? ¿Qué pruebas necesitaríamos nosotros encontrar para saber que esta historia es real? ¿Cuál sería la prueba más importante que si se encontrara nos demostraría que es verdad esta historia? ¿Qué les gustaría? ¿Cuál es la más importante? Encontrar el arca. Si el arca se encuentra, los restos del arca, si se llegaran a encontrar, esa sería una prueba muy fuerte para saber que esto es cierto. ¿Sí o no? ¿Habrán restos del arca? Para empezar, ¿en dónde el arca tocó tierra? La Biblia nos dice el lugar. Cuando bajó los niveles del mar, la Biblia nos dice dónde el arca encalló. Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Así dice la Biblia. ¿En dónde? Tocó tierra en los montes de Ararat. ¿Dónde son los montes de Ararat? En un país llamado Turquía. Ahí están los montes de Ararat. Dice montes porque son dos. Como acá dice, como acá se ve en la foto. El Ararat mayor y el Ararat menor. Y ahí, en esta región del mundo, ahí es donde se han encontrado los restos del arca. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El Ararat, esta región, es un volcán dormido que mide 5.500 metros de altura, más o menos del mismo tamaño del pico de Orizaba.
Y como el pico de Orizaba, durante todo el año tiene nieve en la punta. ¿Sí? Es decir, el arca de Noé está sepultada bajo metros y metros de nieve. Y por eso es que es tan difícil haberla encontrado. Pero cuando hay veranos muy calientes, cuando han sobrevolado aviones por ahí encima del arca, perdón, de la montaña Ararat, se han logrado encontrar y hasta fotografiar restos del arca, como esta foto donde está encerrada el círculo. Se ve claramente que es un objeto rectangular, hecho por mano de hombre. Apareció ahí arriba, en el monte Ararat, pero solamente se puede ver cuando el hielo retrocede lo suficiente como para que se pueda ver. ¿Sí se entiende? Incluso por ahí cerca, cuando hay poco hielo, se ha logrado fotografiar otras partes del arca que han logrado sobresalir en medio del hielo. Personas han subido y han logrado extraer piezas del arca de madera que cuando las han examinado han correspondido a la edad bíblica que dice la Biblia que fue el diluvio, que es aproximadamente 5,000 años de edad. Se han encontrado los trozos de madera ahí de hace 5,000 años y vean, es un trozo de 90 grados hecho por mano de hombre. No es de la naturaleza, es labrado por el hombre. ¿Qué hace este trozo de madera de hace 5,000 años? En el monte Ararat. ¿Restos de qué es? Del arca. ¿Sí? Vamos a ver un video, porque incluso ya se encontró el lugar en esta misma zona donde se cree que originalmente el arca tocó tierra, como dice la Biblia, en los montes de Ararat. Miren, el arca era un barco muy grande, muy pesado, ¿sí o no? Entonces, cuando bajaron los niveles de agua, posó sobre tierra firme el arca. ¿Cómo era la tierra? Seguramente era puro lodo. ¿Se entiende? Puro lodo. Y ahí el arca cayó. Entonces, al pasar el tiempo, ¿qué pasó con ese lodo? Ese lodo quedó con la forma del arca. Y luego ese lodo se solidificó y se hizo duro. Luego, los trozos del arca, como, no sé si sepan, pero la montaña Ararat, como todas las montañas del mundo, siguen creciendo. Sí, actualmente, por los choques de las placas, la montaña sigue creciendo, va para arriba. Eso hizo que el arca misma y los trozos del arca se empezaran a mover a diferentes partes. De hecho, en el monte Ararat se han encontrado partes del arca, pero en diferentes zonas del monte de Ararat. Lo que quiere decir que el arca se ha fragmentado en varias partes. ¿Se entiende? Porque el movimiento de la tierra ha hecho que ha movido el arca de su lugar. Pero existirá todavía el lugar donde el arca cayó y que dejó la huella de donde tocó tierra. Ya se encontró esta huella en los montes de Ararat. Vamos a ver un video. Hasta el lugar donde el arca tocó tierra, hasta allá se encontró. Y se han encontrado los trozos, se han extraído la madera, se han fotografiado restos grandes del arca sobresaliendo de la nieve de la cima del monte de Ararat. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sucedió o no sucedió? Claro que sí sucedió. Y las pruebas están ahí. Para todo el que quiera buscarlas, ahí están. Y por si eso no fuera poco,
Hay otras pruebas muy importantes de que sucedió el diluvio en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, las salinas que hay. Son desiertos gigantescos de pura sal, ¿sí? Grandes cantidades de sal. Hay un desierto en Bolivia, el mar de Uyuni. ¿Lo han escuchado? Es un desierto, pero no es arena lo que tiene este desierto, es solamente sal. Pero está a una altura de 3,000 metros de altura y solamente es sal. No logran saber o nadie logra explicar de dónde salió tanta sal. ¿Qué significa? Restos, han dicho, esos deben ser restos de un lago inmensamente salado que se secó. No era un lago, era el mar. A 3,000 metros de altura, el mar al retirarse quedó la sal ahí. No solamente hay ahí, acá en México hay varios lugares así, donde hay muchísima cantidad de sal. En lugares muy altos, a más de 1,500 a más de 2,000 metros de altura. Hay realmente muchos lugares donde existen pruebas del diluvio. También, claro, se han encontrado fósiles marinos. Por ejemplo, este fósil marino de este pez, que es un pez de mar, se encontró en la cima del monte Everest, a más de 8,000 metros de altura. Es un fósil de un pez marino, encontrado a más de 8,000 metros de altura. ¿Cómo llegó ese pez ahí? ¿Alguien lo pescó y lo subió? Son 8,000 metros. Yo creo que no hay alguien tan loco como para hacer eso. ¿Cómo llegó ahí? Dice la Biblia que hasta el pico más alto del mundo quedó sumergido debajo del agua. Quiere decir que incluso hasta el Everest quedó sumergido debajo del agua. ¿Sí? Están los fósiles que también lo demuestran. El Gran Cañón piensan que se formó durante miles y miles de años con la erosión del río Colorado. Pero no, es decir, el Gran Cañón es piedra realmente muy suave. El Gran Cañón se formó durante el diluvio. Todas las paredes del cañón, sí se puede ver. Es decir, se puede ver claramente en un momento dado en dónde estuvo el nivel del agua. Estuvo hasta arriba, fue bajando poco a poquito y conforme fue bajando, fue dejando las marcas. El río Colorado está ahí abajo, pero el Gran Cañón, en varias partes del Gran Cañón, es extremadamente ancho, muy grande. Lo que quiere decir que estamos hablando de un cuerpo de agua mucho más grande que el río Colorado. ¿Qué pudo haber formado el Gran Cañón? Justamente el diluvio. ¿Sí se entiende? Los estratos, es como se conoce esto, estos estratos se formaron de manera muy rápida durante el diluvio. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la Torre de Babel, pero antes, algo importante, antes de pasar. ¿Sucedió o no sucedió el diluvio entonces? Existe el arca de Noé, ¿no? Y si existe el arca de Noé, ¿sucedió o no sucedió el diluvio? Sí sucedió. Pero ¿por qué pasó? ¿Por qué sucedió el diluvio? El mundo estaba lleno de pecado, lleno de violencia. El diluvio fue un castigo de Dios, pero Dios les dio oportunidad de arrepentirse, ¿sí o no? Sí, les dio 120 años. No se quisieron arrepentir, Dios les mandó el castigo que fue el diluvio. Dios castiga el pecado. Como dice la palabra, no tiene por inocente al culpable. Dios castiga el pecado. Es misericordioso. Primero da oportunidad de arrepentirse, pero no quieren arrepentirse y entonces viene la consecuencia. Esto sucedió con el diluvio, pero Dios no cambia su proceder, no cambia su forma de ser. Dios no cambia su manera de ser. Sigue igual en nuestros días. Con nosotros es igual. Nos tiene paciencia y misericordia. Pero si no queremos arrepentirnos y regresar a Él, va a venir lo duro de parte de Dios. ¿Lo quieren experimentar? Hay que arrepentirnos de una vez y regresar a su camino.
antes de que su paciencia para con nosotros se agote. ¿Sí se entiende? La Torre de Babel. Vamos a pasar a otra historia. ¿Realmente existió o no existió? ¿Ustedes qué piensan? Sí existió. Viene en la Biblia y la Biblia es verdad. Perdón. ¿Saben? Existen los restos, las ruinas de la Torre de Babel. Sí existen, incluso están fotografiadas aquí en una página del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Aquí está. Lo que queda es la pura base de la Torre de Babel, los puros cimientos de la Torre de Babel. ¿En qué exactamente cuál es su localización? Está al sur de donde era el palacio de Saddam Hussein. Ahí están los restos de la Torre de Babel. ¿Cómo se sabe que este cuadrado que está aquí es justamente los restos de la Torre de Babel? Porque se encontraron las tablillas babilónicas muy antiguas que confirmaron que este era el lugar de la Torre de Babel. Los antiguos babilonios llamaban a la Torre de Babel, en idioma babilónico antiguo, la llamaban Etemenanki. Etemenanki quiere decir la torre del cielo y de la tierra. En pocas palabras, dice la Biblia que trataban de construir la torre para tratar de llegar al cielo. ¿Sí se entiende? Esta es, Etemenanki es un sigurat, así es como se conocen esos edificios. Este sigurat que hay acá era el sigurat más grande y más importante que existía en Babilonia. Y quedó registrado su construcción en una tablilla que se encontró. Vamos a ver un video que nos habla sobre esto. En lingüística, existe una teoría de que había una única lengua original hablada por la humanidad. En el libro del Génesis de la Biblia, en el capítulo 11, también se refiere a esa línea en el pasaje sobre la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Génesis 11, 1, 2. La gente decidió construir una torre hasta los cielos para estar a salvo en caso de que haya otro diluvio universal. Pero el Señor observó la construcción de esta torre y pensó que si su pueblo podía construir esto con una sola lengua, podían hacer cualquier cosa. Dios decidió impedirles dispersándolos por el mundo e imponiéndoles muchos idiomas. Pero en cuanto a la torre, Andrew George, un profesor de Babilonia en la Universidad de Londres, piensa que ha encontrado evidencia sólida en una antigua tabla horneada de la ciudad de Babilonia. La tableta de arcilla al horno que el Dr. George examinó, descubierta hace un siglo en Babilonia, ahora el actual Irak, muestra cómo era el zigurat, con sus 7 escalones. Muestra al rey con su sombrero cónico y su bastón. Y al lado está el texto que describe la puesta en marcha de la construcción de la torre. Esta es una evidencia muy sólida de que la historia de la Torre de Babel fue inspirada por este edificio real, dijo el Dr. George A. Smithsonian. En la parte superior hay un relieve que representa una torre de escalones, y una figura de un ser humano llevando un bastón con un sombrero cónico. Debajo del relieve hay un texto que ha sido cincelado en el monumento, y la etiqueta se lee fácilmente. Etemenanki, Zigurat Babel. Y eso significa el zigurat o torre del templo de la ciudad de Babilonia. El edificio y su constructor en el mismo relieve, dice el profesor. Se dice que la torre fue construida unas pocas generaciones después del diluvio, y muestra que la datación bíblica cae dentro de la datación de la torre descubierta en la tableta. Increíblemente este antiguo vestigio es idéntico a la historia bíblica de cómo la Torre de Babel fue construida. Para los eruditos, la tabla da una prueba veraz de que la Torre de Babel no fue una historia de ficción, sino que fue un edificio real de la antigüedad. Como dice, ya se tiene la seguridad de que existió. Están las pruebas, realmente existió. Se le conoce, sencillamente se conocía como el Zigurat de Babel, porque era el Zigurat más importante, imponente de todos, el más alto de todos. ¿Sí se entiende? Pero ¿por qué Dios decidió dispersar a la humanidad? ¿Por qué Dios
dividió las lenguas acá. ¿Cuál fue la razón? ¿Saben cuál fue la razón? Dios había mandado después del diluvio al hombre, le dio una orden, que se esparcieran por todo el mundo para que volvieran a poblar el mundo. Pero un grupo de personas desobedeció su palabra. Vieron la tierra de Sinar y decidieron construir una ciudad y quedarse a vivir ahí, desobedeciendo la palabra de Dios de ir a repoblar el mundo. Construyeron una ciudad y en forma de rebeldía a Dios, construyeron esta torre, pensando que si se volvía a ocurrir un diluvio, estarían protegidas de este diluvio según su pensamiento. Y también por su misma soberbia, hacer un edificio tan alto que llegara a rivalizar con Dios tratando de llegar al cielo. Pura soberbia del hombre. Dios castigó todos estos pecados, ¿con qué? ¿Cuál fue el castigo? División de las lenguas. Por eso Dios obligó a los hombres a obedecerlo, porque se tuvieron que formar por grupos de los que hablaban una misma lengua e irse a vivir lejos para no tener problemas con otras personas porque no se entendían unas a otras. Así fue como el mundo se repobló. Tuvo que ser por obligación, por esta división de lenguas. ¿Sí se entiende? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se terminó destruyendo la Torre de Babel? ¿Por qué se dividieron las lenguas en la Torre de Babel? Por el pecado de desobediencia a Dios. ¿Sí se entiende? Dios castiga el pecado. Para comenzar a construir esta torre, duran años construyéndola. ¿Cuándo Dios la interrumpió? Cuando ya llevaban un buen tanto construida. Como siempre, no castigó inmediatamente al primer día, cuando la empezaron a hacer. No, dejó que la construyeran. Ya fue tiempo después que les mandó el castigo al ver que estaban empeñados en terminarla de hacer y no obedecían su palabra. Da tiempo para arrepentirse, pero no obedecen, viene el castigo. ¿Sí se entiende? Ahora vamos a ver sobre Sodoma y Gomorra. ¿Realmente existieron estas ciudades? ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué pasó aquí? Dice la Biblia que eran ciudades de grandes pecados, ¿no? Eran ciudades tan llenas de pecado que Dios decidió su destrucción. ¿Cuál era el pecado que dominaba en esas ciudades? El homosexualismo, pecado sexual, la perversión, ¿sí? Por eso es que esas ciudades fueron famosas, por estas perversiones. Los habitantes de esas ciudades tenían mente muy pervertida. Pero a esa ciudad llegó Lot, el sobrino de Abraham, a vivir, y Lot era alguien bueno. Entonces Dios decidió destruir la ciudad, pero primero hizo sacar a Lot de esa ciudad. Pero primeramente, ¿por qué Lot decidió ir a esa ciudad? Vamos a ver. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Sí? Lot, el sobrino de Abraham, tenía ganado, tenía muchos animales. Y entonces él volvió a ver la llanura donde estaban esta ciudad de Sodoma, y dice aquí la Biblia que era una región que tenía mucha hierba, mucha vegetación. Dice aquí, como el huerto de Jehová, antes de que Dios destruyera a Sodoma y a Gomorra. Es decir, antes de la destrucción de esas ciudades, esta región del mundo era muy fértil. Había vegetación, grande vegetación, de hecho. Había suficiente alimento para el ganado de Lot. ¿Cuál es la región actualmente de ¿dónde estaban estas ciudades? ¿Ustedes saben? Esas ciudades de Sodoma y Gomorra ya se encontraron sus restos. Están en los alrededores de el Mar Muerto en Israel. ¿Por qué se le conoce Mar Muerto? ¿Saben por qué? Es el mar más salado de todo el mundo. Tiene tanta cantidad de sal
que ningún pez puede vivir en este mar. Este mar no tiene vida, por eso se le conoce como mar muerto. Pero alrededor de este mar es puro desierto, está completamente seco. Es una de las regiones más secas de todo el mundo. La Biblia dice que antes de la destrucción de estas ciudades era una zona de vegetación. ¿Qué pasó aquí? Génesis 19, 24 al 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dios mandó su castigo. Dios esperó cientos de años a que estas ciudades dejaran de hacer las perversiones que estaban haciendo, pero no quisieron hacer caso, no se arrepintieron, y entonces Dios les mandó el castigo. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Dios hizo caer sobre estas ciudades fuego y azufre, las quemaron por completo. Ustedes saben, para que el azufre se prenda, se necesitan una cantidad grandísima de calor, más de 1000 grados centígrados para que el azufre se prenda. ¿Sí? Dios hizo destruir esas ciudades con algo, pues no nos podemos imaginar, pero simple y sencillamente cayó fuego del cielo sobre estas ciudades. Alrededor de estas ciudades no hay volcanes, no hay volcanes. Este fuego vino directamente del cielo, como si hubiera sido como un meteorito, y quemó absolutamente todas las ciudades. Solamente quemó las ciudades. ¿Qué dice además? El fruto de la tierra. Es decir, en el mismo evento, Dios destruyó las ciudades y destruyó la tierra. Es decir, la tierra en esta región del mundo se secó, dejó de ser fértil. ¿Se entiende? Aquí la tierra se volvió desierto también. Y el mar muerto, como quien dice, antes no estaba muerto. Antes tenía muchos peces, mucha vida. Con este mismo evento, le cayó esta cantidad de sal tan grande que no pudo vivir nada que hubiera en este mar y todo se murió. Entonces se murió todo el fruto de esta tierra. Se murió tanto el fruto del mar y el fruto de la tierra, y las ciudades se destruyeron por completo. ¿Sí se entiende? Los restos de las ciudades ya se encontraron. Esas son fotos de la ciudad de Sodoma, fotos reales. Si uno llega aquí a esas construcciones y con su mano la rasca, le puede arrancar el pedazo porque se deshace. Todo está convertido en ceniza. Vean el lugar, está completamente seco, completamente desértico. ¿Sí? Ahí están los restos de los edificios, pero todo está convertido en ceniza, todo. Y no hay nada del fruto de la tierra. La palabra dijo que Dios hizo hacer caer del cielo a la tierra azufre, ¿verdad? Justamente en este lugar se han encontrado bolitas de azufre enterradas en el suelo. Piedritas redondas de azufre. Incluso se ve todavía el anillo de combustión. ¿Qué quiere decir? Azufre que cayó con grandes temperaturas y al caer se enterraron, pero quemaron alrededor el lugar donde cayó. Todavía están. Acá se ve claramente cómo está el azufre enterrado y alrededor está el anillo de combustión. ¿Qué quiere decir? Que el azufre cayó incendiado. Ese azufre se desenterró y se le hizo experimentos y se halló algo increíble. Es azufre que tiene el 98% de pureza. ¿Saben por qué es increíble? Porque el azufre de manera natural, extraído de la tierra, el azufre más puro no supera los 60 grados de pureza. Solamente el azufre salido
directamente de una erupción volcánica, inmediatamente del cráter, antes de que se derrita y se combine con otros minerales, solamente ese azufre tiene los mismos grados de pureza que hay acá. Pero en esta región no hay ningún volcán. ¿De dónde vino este azufre tan puro si no hay volcanes? Están enterrados en el suelo, lo que quiere decir que cayeron, ¿verdad? Cayeron del cielo, tal y como dice la Biblia. Y todo se perdió. El mar ya no pudo albergar vida, y el fruto de la tierra también se destruyó. Esa zona que era como un huerto del Edén, se volvió desértico hasta nuestros días todavía. ¿Saben? La única planta que se da en esta región es esta. Por esta región, a esta planta se le conoce como la manzana de Sodoma. Así se le conoce. ¿Y ustedes cómo ven? Se ve rica, ¿no? Parece un durazno. ¿O no? ¿Se podrá comer? No. Si se abre, por dentro no tiene pulpa. Tiene nada más aire. Lo único que tiene son unos filamentos, como unas, así como las mandarinas, ¿verdad? Cuando se le quita a la mandarina como la cosita blanca que tiene alrededor. Algo así parecido tiene esto por dentro. Pero esto es tóxico para el consumo humano. Es decir, esta redecita que tiene adentro la manzana de Sodoma, ni siquiera la podemos chupar, porque es tóxico para nosotros. No nos sirve para nada. Y es lo único que se da en esta región del mundo, la manzana de Sodoma. ¿Qué dice la palabra? Castigó y destruyó las ciudades y el fruto de la tierra también. Y ahí está. ¿Por qué Dios? Fíjense, esto pasó, lo de Sodoma y de Gomorra, sucedió aproximadamente hace 4,000 años. ¿Por qué Dios no ha restaurado esta región del mundo? La dejó como ejemplo. ¿Cuál? Dios abomina el pecado, pero especialmente este pecado, el del homosexualismo, Dios lo castiga en gran manera. Y dejó la destrucción en esta zona del mundo como una lección, como un ejemplo de todo lo que les va a esperar de castigo a las personas que practican estas actividades. Por eso Dios no ha restaurado esta región del mundo, la dejó como una prueba, como una demostración del juicio que les viene a las personas que practican este estilo de vida. ¿Sí se entiende? Ahí está, hasta el fruto de la tierra destruido. ¿Qué va a pasar si no se arrepienten y siguen en ese estilo de vida? Dios mandará su castigo. Él, Dios que es amor y misericordia, da tiempo para arrepentirse. Pero si no quieren abandonar ese estilo de vida, lo único que les espera va a ser la perdición en el infierno. ¿Sí se entiende? ¿Por qué pasó esa gran destrucción entonces de estas ciudades? Por este gran pecado que tienen. Pero Dios permitió durante 400 o 500 años que esas ciudades existieran, cometiendo este pecado. Les dio muchísimo tiempo para arrepentirse. No se quisieron arrepentir, las destruyó. ¿Sí se entiende? Siempre actúa igual. Ahora vamos a pasar con el Éxodo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente pasó o no pasó? Que se abrió el Mar Rojo. Esa historia. Todos la hemos conocido, ¿verdad? Vamos a ver. Éxodo 14:26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Todos conocemos esta historia, ¿no? Incluso yo creo que hemos visto alguna película.
que Israel estuvo como esclavo en Egipto. Y Dios mandó a Moisés para liberarlos. El faraón no quiso hacer caso y entonces cayeron las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? La 10ª que fue la muerte de los primogénitos. Ahí fue cuando el faraón ya no soportó más y dejó ir a Israel. Pero después se arrepintió y fue detrás de ellos. Los encontró en una playa, en un lugar donde no se podían escapar. Y ahí Dios, ¿qué hizo? Abrió el mar para que ellos pasaran por el medio. Egipto, al tratar de ir detrás de ellos, Israel pasó, todos pasaron al otro lado. Cuando el ejército de Egipto venía pasando, y ahí Dios cerró el mar y se los llevó a todos. ¿Esta historia será real o no? Es muy real. Ya se encontró el lugar exacto del cruce. Muchos pensaban que el cruce había sido cerca de la costa de Egipto, lo cual no es posible porque Israel dice en la Biblia que pasaron caminando día y noche sin descansar, sin parar, varios días. Es decir, caminaron varios kilómetros y caminaron hasta la única playa que hay en la península del Sinaí, lo suficientemente grande para albergar alrededor de 2 millones de personas, porque eran aproximadamente, dice la Biblia, 600,000 varones. Nada más menciona los varones, más las mujeres y los niños. ¿Cómo cuántos eran? 2 millones o más de personas. Y en la única playa donde pueden caber esta cantidad de personas está aquí. Una playa que se llama Nuweiba. Fíjense la característica que tiene esta playa. El acceso a esta playa solamente se puede dar por un camino muy estrecho, rodeado de montañas. Esta playa es muy grande, pero esta playa está encerrada. No se puede salir de esta playa caminando, ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Sí? El que esté en esta playa y viene un ejército por este camino de abajo, está encerrado. ¿Se entiende? Es como, no hay salida. Justamente aquí es donde estuvo Israel. Dios, dice la Biblia, mandó un torbellino de fuego para que el ejército de Egipto no pudiera pasar y darles tiempo, dividió el mar y para que Israel tuviera tiempo de pasar al otro lado. Dice, detuvo al ejército de Egipto con un torbellino de fuego. Un torbellino es diferente a una pared de fuego, ¿no? Un torbellino, ¿cómo es? Delgado. El torbellino de fuego estuvo en este camino antes de llegar a la playa. Y como hay montañas a los lados y son montañas muy escarbadas, venían en carros de guerra y a caballo. No podían subir los caballos por estas montañas, ni las personas, porque son muy escarbadas estas montañas, muy altas. Tuvieron que esperarse a que el torbellino de fuego se quitara. ¿Sí? Todas las características que nos da la Biblia del lugar del cruce se encuentran acá. Además, este nombre de Nuweiba, el nombre completo de esta playa se llama Nuweiba al-Musayina. Está en árabe. ¿Saben qué significa? Traducido al inglés, Water of Moses Opening, es decir, las aguas de Moisés que se abrieron. Los habitantes de esta zona reconocen que esta es la playa donde cruzó Israel. Y esta playa lleva el nombre de las aguas de Moisés que se abrieron. Así se conoce esta playa. ¿Sí? Acá hay otra vista. Aquí se ve el camino que serpentea por todas las montañas hasta llegar ahí. Y luego, en el lugar del cruce de la playa, al otro lado, que es la costa de Arabia Saudita, la profundidad del mar es mucho más baja que en otras partes de este mar. Este mar se conoce que es un mar muy profundo, pero justamente aquí, donde está esta playa, para cruzar al otro lado en Arabia, el mar tiene poca profundidad. Tiene como digamos, un puente de piedra natural, que al separarse las aguas, justamente por estas piedras, fue que Israel pudo cruzar. No es demasiado profundo. ¿Sí se entiende? Vamos a ver un video
que nos habla sobre todos estos descubrimientos. Se ve, ¿sí vieron cuando el buzo está debajo del mar? Todos los montones de corales que hay. ¿Saben cómo se forman los corales? Son microorganismos muy pequeños que se adhieren a cosas que se puedan comer. Por ejemplo, la madera, ¿sí? Los carros, cuando entró el ejército de Egipto en esta parte y que Dios le cerró el mar, todo el ejército de Egipto murió por las aguas del mar. Los carros, el ejército, los caballos, todo murió en este mar. Justamente como los carros del faraón, del ejército de Egipto, eran de madera y quedaron ahí sumergidos, ¿qué pasó? Los corales, al pasar el tiempo, se pegaron en las partes de madera de los carros de guerra. Al pasar el tiempo, la madera se pudre, ya la madera deja de existir. Y como ya los corales, los microorganismos, ya no pueden seguir comiendo, se mueren y se transforman, se vuelven muy duros como piedra. ¿Se entiende? Es decir, los corales quedan con la forma, la figura del objeto al cual se pegaron. En este fondo de este mar se han encontrado corales en formas redondas. Lo que se ve claramente además que es como una rueda de carro, de una rueda de carro antigua. Se ve el eje, se ve los rayos de la rueda. No existen corales de formas redondas en la naturaleza. ¿A qué se pegaron esos corales que quedaron de esta forma? Las ruedas de los carros. Acá hay otra clara. Grande en la base, delgado en el centro y arriba de nuevo grande. ¿Qué es esto? Es un eje de rueda que no cayó acostado, sino que cayó parado. Y se quedó así parado y los corales se le pegaron y quedaron con esta forma. ¿Sí? Aquí hay uno que se ve todavía mucho más claro, de otra rueda. Se han encontrado también, por supuesto, restos humanos aquí abajo, ¿sí? Y ahora, hay algo también que se ha encontrado muy importante. El ejército de Egipto, todos los carros, claro, las ruedas eran de madera, pero no todos. Los del faraón y los principales comandantes del ejército, las ruedas de sus carros tenían partes de oro. ¿Qué características tiene el oro? El oro no se oxida debajo del mar y al ser metal, el coral no se le pega. El oro puede durar muchísimo tiempo debajo del mar sin descomponerse o destruirse. En este fondo del mar se encontró también ruedas metálicas que son de oro. ¿Sí?
se han encontrado, incluso se encontró una rueda a la cual le limpiaron un poco el sedimento para lograrla ver mejor y la fotografiaron. Aquí está la rueda. Vean bien esta rueda que se encontró aquí en esta parte del mar. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo sabemos que esta rueda es una rueda egipcia de hace 3.500 años? Hay una prueba muy clara. En ese tiempo, los faraones acostumbraban a hacer tumbas para ellos, ¿verdad? Y en las tumbas dibujaban su vida diaria. Y un faraón que vivió más o menos en esta época hizo tallar en su tumba a él cazando animales en su carro de guerra. Y se dibujó su carro de guerra en la tumba de ese faraón. Vean, es este faraón que está en su carro de guerra. Y vean, aquí marcada con rojo, la rueda del carro, ¿cómo es? ¿Se ve? ¿La foto? Es exactamente la misma. El mismo modelo. Es un carro de guerra egipcio, lo que hay ahí. Y es de oro. ¿Qué significa? O es restos del mismísimo carro del faraón o de los principales comandantes del ejército. Claro, la Biblia dice que hasta el faraón murió ahí. ¿Sí? Luego, cruzando del otro lado, ya en el territorio de Arabia Saudita, muchas personas dicen, bueno, si eran 2 millones de personas, claro que debe de haber pruebas de esas 2 millones de personas del otro lado, ¿no? ¿Dónde están? Se han encontrado esa escritura muy antigua, grabada en una de las rocas, ahí cruzando. Esta es una escritura, es hebreo antiguo, que con mucho trabajo se ha logrado traducir, y más o menos dice, el viento sopló, el mar se dividió en partes, ellos pasaron. En una piedra del lado de Arabia está esta escritura, donde dice que el mar se dividió en 2 partes, en partes, y ellos pasaron. Esa escritura está ahí, y no solamente eso, hay dibujos de animales en todas partes, dibujos de animales y diferentes altares en toda esta parte. Miren, hay algo importante. Esta zona del mundo, hace 3.500 años, estaba prácticamente deshabitada. Solamente vivían en esta parte del mundo una población que se llamaban madianitas. Por eso esta parte del mundo se conocía como Madián. Y los madianitas no hacían ni altares, ni adoraban toros, ni carneros. Eso solamente tenían por costumbre hacerlo los egipcios. Israel pasó en Egipto 400 años en Egipto. Y al llegar a esa región del mundo, y como Moisés tardaba en bajar, ¿qué se hicieron? Carneros de oro para adorarlos. ¿Sí? Una deidad de Egipto que se llama Hathor es un carnero o toro. Es una deidad de Egipto. Y esta deidad de Egipto vinieron a dibujarla en esta parte. No pudieron ser los madianitas, tampoco los egipcios. Tuvieron que ser alguien, el que los dibujara, alguien que conocía la cultura egipcia y que estuvieron ahí. ¿Quién dice la Biblia que estuvo ahí? El pueblo de Israel. ¿Sí? Vamos a ver.
estos dibujos de animales, nos dice claramente que esa es la región donde Israel estuvo esperando a Moisés mientras Moisés subía el monte Sinaí para que le fueran entregados los 10 mandamientos. Dice la Biblia que al tardar Moisés, ellos hicieron animales de oro y lo empezaron a adorar, ¿verdad? Y le construyeron altares a esos animales de oro. Este montón de piedras que está aquí con estos animales dibujados es ese altar. Todo eso se ha encontrado. Y también muy importante, dice la Biblia que eso ya era desierto hace 3.500 años y el pueblo tuvo mucha sed. Y entonces se empezaron a quejar con Moisés por agua. Moisés le oró a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Que golpeara con su bastón la cima de una piedra que estaba ahí. La golpeó y dice que la piedra se partió por la mitad. Y de esa abertura surgió agua, de la cual todo el pueblo, que eran 2 millones de personas, pudieron beber. Es decir, salió bastante agua. Fue un gran milagro. Esta piedra partida por la mitad, que tiene vestigios de haber tenido agua en su base, también se encuentra igual en esta misma región del mundo. Vamos a verla. Ahí se ve el agua. Bueno, por donde corría el agua. Todo esto está en esta parte del mundo. Justamente donde dice la Biblia que fue el cruce, donde dice la Biblia todo lo que hizo Israel, todo se encuentra acá. Miren, este es la montaña, el monte Sinaí. Dice la Biblia que cuando Moisés subió, Dios bajó en fuego y que todo el monte Sinaí se cimbró. Y dice que el fuego bajó a la cima de todas las montañas de la región. Esta parte del mundo tiene algo muy especial. ¿Se dan cuenta? Las montañas por debajo tienen el color de la piedra, pero en la cima están más oscuras. Todavía hasta la actualidad, la cima sigue quemada. En esta montaña del Sinaí que ya se encuentra la cueva en la cual el profeta Elías se fue a esconder. Esa zona de vigilancia es donde se quedó el pueblo esperando y donde hizo este altar con los animales de oro. Toda la región, todo tal y como menciona la Biblia que sucedió, ya se encontraron los lugares. Y las pruebas de que todo lo que dice la Biblia que sucedió están ahí. Entonces, ¿es verdad el Éxodo? ¿Sí o no? Sí, hay muchísimas pruebas que lo demuestran. Muchas. ¿Por qué Dios castigó de esa manera, en este caso, a los egipcios? No querían, tenían de esclavo a Israel. Los trataban muy mal. Y varias ocasiones Moisés fue al faraón y le pidió que dejara ir a Israel. Y el faraón en su soberbia no los quiso dejar ir. Dios le dio muchísimas oportunidades al faraón para obedecerlo y no hubiera pasado nada. Por ser soberbio y necio hasta el final, murió él y todo su ejército. Y todo su país fue azotado por las 10 plagas. Ahora, también Israel no fue del todo obediente. Israel desobedeció. Moisés no había bajado del monte Sinaí y ya se habían hecho los animales de oro. También por eso Dios los castigó. Les dio muchos sufrimientos y dificultades en el desierto. Y al no tener confianza en Dios para entrar a la tierra de Canaán que les estaba dando, Dios los castigó 40 años dando vueltas en el desierto. Dios les tuvo mucha misericordia y aún así no quisieron obedecer. A cada rato se quejaban con Dios y Dios les mandaba castigo. Como podemos ver, este día hemos aprendido que Dios castiga el pecado, es misericordioso y por eso da oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Nos da oportunidad de arrepentirnos, nos da tiempo. Pero si no nos queremos arrepentir,
Si no queremos obedecer, si no queremos acercarnos a Dios y queremos seguir viviendo neciamente como nosotros queremos, sin poner atención en la Biblia, en lo que Dios quiere enseñarnos por medio de la Biblia, tarde o temprano nos va a mandar Dios su castigo. No malinterpretamos. Uno puede de pronto decir, yo vivo como quiera y soy feliz, no tengo sufrimiento. Qué bueno que Dios tenga misericordia contigo. No malinterpretes eso con que Dios te va a perdonar. Dios tiene misericordia, te está dando tiempo de arrepentirte. Si no te arrepientes, te vas a lamentar después. El tiempo no sabemos cuándo Dios nos va a decir, tú llegas hasta aquí. Puede suceder en cualquier momento. Por eso, ya, ahora que estamos viendo este seminario, nos tenemos que ir con esta lección este día. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando de conocer que somos pecadores y arrepintámonos de estos pecados antes de que sea demasiado tarde para nosotros. ¿Sí? De esto vamos a seguir aprendiendo los próximos días. Vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre Santo Misericordioso, por este tiempo que nos diste para estudiar tu palabra, por palabra muy importante el día de hoy. Ahora te pedimos, Padre, que todos puedan regresar con bien a sus casas. Ayúdanos, Padre, para seguir escuchando el día de mañana y seguir entendiendo y conociendo cada vez mejor tu palabra. Cuida de todos y ayúdanos a entender y a guardar tu palabra en el corazón de todos nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Buenas noches. Damos gracias a Dios por este segundo día de este seminario. Como bien decían, el día de mañana a las 7.